4.0. Mi nombre es Poli Buchela y tenemos un programa muy especial el día de hoy. Les queremos contar que vamos a presentar a un nuevo panelista que ustedes ya vieron cuánto conocimiento tiene en Industria 4.0. Vamos a presentarlo primero antes de saludarlo. Él es ingeniero industrial, coach en Industria 4.0. Co-keeper acá en Tips 4.0, ya saben de quién estamos hablando. Le damos la bienvenida a Lalo Guiguet, hoy como panelista. Bienvenido. Hola Poli, un nuevo rol, ¿no? Estar del otro lado de encuestado en vez de estar encuestando, ¿no? Ay, es divertido y me voy a divertir. Una nota distinta, así que hasta te soy sincero, me tuve que preparar un poquito porque... No es lo mismo estar preguntando que ser el que está en la entrevista como entrevistado, ¿no? Exactamente, ahora vamos a sentir qué sienten todos nuestros revolucionarios cuando forman parte de estas encuestas, ¿no? Bueno, me parece perfecto. Vamos a empezar entonces hablando de tu especialidad, que nos cuentes un poco cuál es tu especialidad, por qué te consultan, cuál es ese tema por el que la gente acude a vos. Bueno, mi especialidad se fue formando a lo largo del tiempo, pero tengo un perfil que es bastante raro y principalmente une todo lo que es el concepto de ingeniería industrial, que soy ingeniero industrial, pero también tenía otras pasiones y se transformaron en un alto conocimiento en todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero hay otra parte también de mí que tiene que ver con la parte de emprendedor, he tenido empresas y demás, y siempre quise asociar estos tres grandes grupos, ¿no? La ingeniería industrial con la tecnología y una visión de negocios, de cómo estas herramientas forman parte del negocio. Entonces hoy, si tuviera que resumir mi especialidad, que es lo que hago hoy en mi trabajo, es asesorar a directivos de empresas en armar los planes estratégicos en todo lo que tiene que ver con esta revolución industrial, ¿no? Y estamos hablando de empresas multinacionales, normalmente trabajo con C-level de multinacionales y de medianas empresas, que es donde a mí me gusta mucho porque tienen una agilidad y una posibilidad enorme. Empresas, pensemos más o menos de arriba de 100 empleados. Bien. En región, tengo una región de trabajo dentro de mi función, en lo que es la región austral, que es Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Bien. Eso, si tuviera que resumir qué es lo que hago hoy día a día. Bien, buen resumen. ¿Qué áreas de Tips 4.0 están involucradas en tu especialidad? Bueno, mi foco en estas tecnologías tienen que ver en cómo trabajamos en la cadena de valor, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los procesos productivos, la ingeniería 4.0, el diseño 4.0, la formulación 4.0, luego la producción, la ejecución 4.0, y también tiene que ver en eso que fabricamos o producimos, sean alimentos, sean máquinas, el uso, cómo eso repercute en la vida de las personas, en cómo ese lavarropa o esa máquina termina siendo utilizada y retroalimentar esa cadena de valor hacia un nuevo diseño mejor. Entonces, las áreas son justamente la integración entre varias áreas y trabajar sobre la cadena de valor. Bien, ¿tenés alguna marca foco en la que te especialices? Bueno, mi historia fue un poco... ¿Te puedo decir una palabra media rara? Sí. Un poco promiscua. Cuando te hable de tecnologías, bueno, hoy estoy trabajando en una empresa muy interesante en la cual me siento muy cómodo por toda esta herramienta que tiene, que es Siemens. Pero he trabajado también en otras empresas así emblemáticas como IBM, trabajé varios años en IBM viendo las tecnologías desde otro lado. He trabajado también en infraestructura con toda la parte de Oracle, trabajé con temas de licenciamiento en Microsoft y bueno, te estoy nombrando así como varias de las marcas que son como pioneras en tecnología, en las cuales trabajé en las marcas directamente, trabajé en mayoristas que
que son los que distribuyen esto, y también formé una empresa que también estuve trabajando muy cercano a todo lo que es el mundo SAP. Y hace bastante tiempo también en el mundo de automatización con Wonderwork, que ahora es Abeba. Entonces hay varias marcas que fueron formando el conocimiento que tengo hoy, pero estoy enfocado hoy en toda la plataforma de Siemens, que es la líder en todo lo que es Industria 4.0. Bien, ¿y qué tecnologías están relacionadas con tu especialidad? Bueno, a ver, cuando uno habla de la cadena de valor, trabaja con muchas tecnologías. Hoy en día yo me considero como un médico clínico que conozco los fundamentos que tendríamos que manejar en cada una de esas tecnologías. Si pudiera resumírtela, te diría que PLM, Product Lifecycle Management, es uno de estos grandes bloques. El ERP, obviamente, tengo formación también en SAP principalmente, conocimiento de ahí. De eso se desemboca en el MRP, que ya hemos hablado también, que forma parte del ERP. Luego hay aplicaciones de secuenciamientos de producción. Y el MES, que es la gestión de la producción. Entonces, ese MES tiene una conectividad abajo con todos los automatismos, que también es un grupo de tecnologías. Y hoy en día IoT, que es la otra tecnología presente, que te diría que cruza todo el proceso, pero el foco mayor está en lo que te comentaba hace un momento, en el uso, cómo hoy la sensorización no nos da solamente información de nuestra planta, sino cómo esos productos que diseñamos o lo demás pueden retroalimentar de realmente lo que quieren los clientes, que eso es lo importante de la industria 4.0, es alinearse a lo que realmente quieren los clientes. Bien, bueno, vamos a cerrar un poquito con este tema y quiero que nos cuentes un poco de tus avales, o sea, ¿por qué los protagonistas, nuestros revolucionarios, acudirían a vos? Bien, ahí como un experto, ¿no? Bien, bueno, algo he comentado, pero bueno, la experiencia me fue haciendo, como te digo, creo que es un lindo currículum igual, ¿eh? Bueno, gracias. Yo tengo hoy 45 años y pertenezco a una generación que bueno, largó con el televisor, o sea, hay generaciones que vienen más atrás, pero tuvimos la posibilidad de atravesar todo este mundo de tecnología y ir viendo, de conocer las necesidades básicas que tiene una empresa. También, como comenté en otras charlas, he tenido la posibilidad de crecer dentro de una pyme y he atravesado todo ese proceso y he tenido la suerte en mi formación y en mi trabajo de formar parte de grandes empresas que no solamente te dan las herramientas y la tecnología, sino el compartir ese conocimiento con muchos especialistas que, a diferencia de mí, que tengo una visión global de las tecnologías y para qué sirven y cómo son los macroprocesos, he tenido la posibilidad de formarme también y trabajar en conjunto en muchos proyectos con especialistas. Entonces, hoy creo que eso es una visión que me ayuda mucho y que respalda mucho en el poder hablar con distintos perfiles dentro de la empresa, entender su necesidad y poder dar una devolución clara. Eso es lo que fue haciendo, obviamente, y haber trabajado en varios proyectos en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde fui capitalizando. Entonces, tengo una experiencia de 20 y pico de años en este tema, transformando todo esto, es un aprendizaje continuo. La formación de ingeniero me dio como si fuera un mapa y después la vida me fue llevando por todas estas especialidades que hoy, yo siempre digo, soy como un océano de conocimiento, pero de 10 centímetros de profundidad. Es muy buena esa frase, es muy buena. Porque, sí. Describe a más de uno, ¿no? Pero muchas veces también siento claridad cuando asesoro y trabajo en estas visiones y tiene un tema que es importante. Cuando vos estás en contacto con gente que es muy especialista, te das cuenta también de que es imposible saber todo y muchas veces sentís de que necesitas. Yo no puedo trabajar solo. Claro. Mi trabajo es guiar y orientar a especialistas desde el lado de los clientes, del lado de la empresa, en transformar ese mapa. Y eso es lo que me ha dado buenos resultados en mi profesión. Bien, y hablemos un poco de tu comunidad. ¿Quiénes son esos protagonistas a los que les interesa tu propuesta de valor? Bueno, hoy en día hay
te podría decir, como dos grandes bloques de gente. Mi función hoy, trabajo mucho con C-Levels. Y los C-Levels tienen un desafío muy grande hoy, de que normalmente vienen muy focalizados en el negocio, ¿no? Entonces, su visión es macro, es del negocio, y son conscientes de que hay un cambio transformacional muy grande con lo que es la industria 4.0. Entienden que hay herramientas que ayudan, pero en la formación necesitan una ayuda y están muy ávidos de encontrar llevada esa tecnología a casos de uso en su industria. Entonces, ese tipo de contenidos, que creo que también mucho tiene que ver con Tips 4.0, es el contenido del perfil de los C-Level que bueno, forman parte de mi comunidad, en mi LinkedIn y bueno, las personas que trabajo. Y otro gran grupo de personas e intereses que trabajo son, obviamente, yo esto no lo trabajo solo, hay una estructura por atrás que son ingenieros, técnicos, internos de las marcas, pero también trabajo y he tenido una formación de trabajar mucho en grupo con los partners, que son también un eslabón muy importante, y como lo venimos viendo en muchas entrevistas. El partner es el que tiene la capacidad de entender un desafío y saber cómo funciona la herramienta y poder implementarlo correctamente. Entonces, trabajo mucho en conjunto con especialistas en estas áreas, en planificación, en ingeniería, en mantenimiento, en planificación de producción, en formulación de nuevos productos, en todo lo que tiene que ver con estrategias de lanzamientos de nuevos productos. Entonces, esos serían los dos grandes grupos. Bien, tenés entonces una comunidad dividida en dos, ¿o no? Sí. Bien, perfecto. Nos quedó clarísimo entonces tu rol, tu especialidad. Disculpa, los avales, pero vamos a pasar a la parte interesante de la entrevista, que vos ya sabés cuál es. Ya conozco un poco el hilo. Y vamos a hablar un poco del desafío, o cuáles son los desafíos por los que tus protagonistas pasan, ¿no? Y bueno, hoy hay un desafío común. Hace un tiempo el desafío venía en otras áreas y las empresas estaban pensando en entender el cliente, en el e-commerce, en cómo vender, cómo hacer, bueno, todo lo que fue la transformación que hablamos de este nuevo servicio que hay, de industrias que cambiaron rotundamente, como la industria del taxi, con estas marcas que ya sabemos, la música. Sí. Pero hoy la industria está atravesando un desafío enorme y tiene que ver con esta transformación de unir las personas con las tecnologías, con los procesos, y focalizados en que si no se trabaja de una forma distinta, hay algunos drivers claros que están cambiando, y que ese es el desafío importante que tienen que resolver, y que hoy están muy atentos a eso. Y bueno, Tips 4.0 forma parte de entender y ayudar a compartir ese desafío, que si bien es mundial, regionalmente también tiene sus características, ¿no? Bien, y vos lo nombraste recién, hay varios drivers. Contanos, aunque sea uno o dos de ellos, el por qué, el para qué. A ver, hay como 4 grandes drivers que están moviendo todo lo que es este impacto y esta nueva industria 4.0. El primero tiene que ver con el lanzamiento de nuevos productos, tratando de adaptarse a estos nuevos consumidores que son mucho más conscientes y mucho más informados de estos nuevos productos y que necesitan una customización. Ya sea en todo tipo de productos, es un driver importante que está movilizando lo que es la industria 4.0. Y eso viene asociado al segundo factor, que es la flexibilidad. ¿Por qué? Si nosotros tenemos muchos productos cada vez más customizados, al momento de producir eso, nuestra planta tiene que ser flexible para poder cambiar, poder hacer menos setups de equipos, ser flexible. Ese es otro gran punto importante. El tercer punto tiene que ver con normativas y sustentabilidad, digamos, porque ya en principio las normativas tenían que ver
con poder cumplir una norma. Hoy el concepto, hemos tenido unas charlas muy interesantes sobre eso, va en que uno ya tiene que incorporar la calidad en el proceso, porque uno no puede estar pensando en que tiene que cumplir una cosa, tiene que hacerla desde el principio, y a su vez hay cada vez más normativas y muchas más iniciativas que, bueno, estos C-Level que yo trabajo están pensando, a lo mejor no en el cortito plazo, sino cómo dejar de disminuir emisión de carbono, cómo consumir menos energía, cómo ese tipo de proyectos y cumplir con normas internacionales para poder posicionar su producto en un mercado global. Este driver de calidad y sustentabilidad está muy, muy presente en todos los proyectos corporativos que están trabajando regionalmente hoy ya en nuestra región austral, ¿no? Bien, ¿y cómo detectaron ese desafío? ¿Cuáles fueron los riesgos? A ver, yo siempre digo que por eso hablamos de transformación. Las empresas, esto no es un ciclo que empezó hoy y termina mañana. Las empresas vienen invirtiendo en tecnología, vienen invirtiendo en el automatismo, vienen invirtiendo en muchas de estas tecnologías que hablamos, pero todas responden a soluciones de áreas, o yo lo hago, siempre pienso de este lado, como que cada persona armaba o se tenía de sus herramientas para potenciarse ellas como personas, ¿no? Uh-huh. Hoy en día la necesidad es trabajar sobre tener una plataforma con la cual la persona interactúe con esa plataforma, pero sea la plataforma la que capitaliza el conocimiento individual, lo pone colectivo y hace de que esta cadena de valor funcione de una manera integrada. Entonces, el trabajar entre áreas, el potenciar a la gente y poder llevar esas metodologías y esas implementaciones que ya vienen trabajando, porque muchos se dicen, hablamos de TPM, hablamos de eficiencia, hablamos de innovación. Esas son macro ideas, pero hoy tienen que estar conectadas al trabajo diario de cada una persona, y esas tecnologías 4.0, el desafío es poder integrarlas una a una. Bien, y yendo un poco al pasado y a los principios, ¿qué es lo que sucedía antes que hoy ya no sucede? Bueno, yo he tenido la suerte de ver, si bien estamos en un proceso, he visto en muchos clientes cómo han implementado partes y están trabajando en ese roadmap. Yo te diría que el síntoma... ¿En ese? Perdón. El roadmap de soluciones. Uh-huh. Esto no es una solución que vos venís y ponés... Que eso es lo que trataba de comentar recién. Hoy se trabajó así, vengo y necesito un problema para planificar, pongo esta solución, necesito esto para diseñar, tengo esta. Claro. Y esas soluciones son como islas, pero hoy el desafío es tener eso integrado. Uh-huh. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, el gran foco acá tiene que ver con poder brindar esta visión de cómo conectar, cómo empoderar con herramientas. Uh-huh. Y cómo poder ir avanzando en ese roadmap, ¿no? Bien, ¿y qué impacto tuvo en las personas? Esto tiene... O en la comunidad, en las empresas. A ver, yo creo que al estar todo desconectado, el gran impacto que hay es que hay conflictos entre áreas y no... A ver, a veces llegan a conflictos de personas, ¿no? Pero al no tener información y al no estar integrada, empieza a haber esos conflictos principalmente que se generan entre áreas que son contrapuestas dentro de la empresa. Por ejemplo, si yo quiero vender más, le genera un problema a producción, porque tiene que producir más y tiene que hacer horas extras o tiene que cambiar. Claro. O si yo le pido que quiero hacer un producto nuevo, eso implica salir del status quo de la planta, salir de la economía de escala. Si la gente de planificación de producción es la que más padece todo esto, porque le llegan requerimientos de todos lados y tiene que orquestar. Y bueno, mucho de esto, la sensación es de que todo se maneja con reuniones, sin información, sin visibilidad, trabajando en el corto, trabajando en la coyuntura. Y la industria 4.0, con el concepto del gemelo digital, va a que todas estas decisiones se hacen en el mundo virtual, se hacen antes de que sucedan. Eso genera en las personas una tranquilidad de no discutir sobre el aire, sino entender y trabajar sobre una mejor decisión en función a tener una predicción y evaluar posibles escenarios alternativos y los impactos antes de que sucedan. Bien, me encantó y me quedó clarísimo. Yo te diría que hagamos un pequeño cortecito antes de seguir y volvemos, ¿te parece? Dale. Vamos.
Coca-Cola con café. Recarga el sabor de tu break. Speed Unlimited. Líder. Yo heredé los ojos de mi mamá. Yo heredé la misma risa que mi papá. Nosotros heredamos la voz del abuelo. Podemos heredar muchas cosas, pero lo que no queremos heredar son las 19,1 toneladas de residuos que cada persona produce en su vida. Bonaqua te invita a cambiar la herencia juntos, con nuestra botella Ecoflex, que es más liviana y fácil de reciclar. Conocé en Facebook nuestras iniciativas sustentables y más. Bonaqua, cambiemos la herencia. Tips 4.0. Continuamos en Tips 4.0 y seguíamos hablando del desafío. Y queríamos saber cómo y cuánto tiempo tardan en gestarse estos proyectos. Bueno, ahí hay un tema importante, que justamente como esto de que son proyectos que unen a varias áreas, yo veo que los clientes tardan en entender por dónde empezar. Necesitan tener esa película de cómo funcionan todas estas macro tecnologías, y la verdad que les está costando poder entender y armar ese roadmap de ese Rusty, ¿no? De empiezo por acá, por allá, porque están las necesidades puntuales, y muchas veces empiezan a gestionarse los proyectos desde ese síntoma puntual. Te doy un ejemplo. Yo necesito tener un control sobre las materias primas, cómo van avanzando. Entonces, la solución que responde a eso es una solución de MES, de gestión de manufactura de lotes. Pero ¿qué pasa? Si uno trabaja en una empresa de ingeniería y desde la ingeniería no está organizado qué es lo que se va a fabricar y cómo, el implementar un MES es una tecnología que, si bien sirve para eso, no te da resultados en esa implementación, porque tenés que tener claro qué vas a hacer para poder controlar eso que estás haciendo. Entonces, los directivos, y eso justamente forma parte de mi propuesta, que es lo que vamos a charlar después. Hoy no me adelantes nada. Hoy les cuesta mucho entender eso. Están, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es reciben información de tecnologías de todos lados y dicen, pero pará, esto me dice que hay 5 soluciones que hacen lo mismo, ¿cuál elegir? Algo como cuando nos pasa que tenemos que comprar un celular, ¿viste? Que vos decías, ve, este tiene 2... Y vos decís, mirá, no hay tanto detalle, pero siempre cuando te lo compraste te faltan los detalles que tenía el otro y no usás lo que compraste. Entonces, es muy importante que al momento de pensar en un proyecto de Industria 4.0 piensen en este asesoramiento que por ahí ayuda a entender la película completa, ¿no? Bien, perfecto. Y vos lo nombrabas antes, que nos adelantamos un poquito a la propuesta de valor. Contanos un poco cuál es la propuesta de valor de tu especialidad, por qué te contratarían, por qué acudirían a vos. Bueno, buenísimo. Hoy afortunadamente, para los clientes y para la gente que nos está escuchando, mi trabajo y mi función no está solventada o pagada, sería por la empresa donde trabajo. O sea, y mucho de este servicio, con la visión que tiene Siemens en particular, lo pone a disposición de los clientes para poder asesorarlos en este camino. Los directivos normalmente compran este tipo de asesoramiento. Hay varias consultoras normalmente muy conocidas, como McKinsey, bueno, Deloitte, hay muchas empresas. Pero ¿qué pasa? Esas consultoras están focalizadas en negocio. Es importante tener la visión de negocio, pero para poder hacer transformación de Industria 4.0, el conocimiento de industria es clave. Entonces, ahí es donde creo que la propuesta de valor de mi función hoy, de poder trabajar con estos C-Level, de armar, articular toda la estructura de gente que trabaja en el equipo, ¿no? En el equipo aquí en Sudamérica, para poder armar ese roadmap, es una buena propuesta de valor para que tengan en cuenta en todos sus proyectos de transformación digital. Bien, ¿y el protagonista qué tiene que invertir? A ver, normalmente siempre hablamos de que la tecnología sola no sirve.
si no hay un claro trabajo cultural y un ejemplo y una dirección que lleve ese proceso de transformación desde la visión. Y por otro lado, justamente tienen que estar estos partners o estos especialistas o estas personas claves que son las que marcan la guía táctica de cómo ir llevando esa idea a cada uno de estos puntos. Entonces sí hay que pensar de que se necesita invertir en transformarse, en invertir en ver esos recursos claves que son normalmente en las empresas pasa eso, hay personas claves que son las que están muy atareadas y están en actividades que son las que conocen y las que tienen ese conocimiento que hay que transformar y hay que incorporar en las plataformas, y suelen ser los cuellos de botellas que hay que liberar para que puedan empezar a trabajar en conjunto con la tecnología y los expertos en construir esto. Si vos me decías, lo principal es eso, tener una clara visión para trabajar en esa visión e invertir los recursos técnicos y culturales para poder avanzar en esta transformación. Perfecto, clarísimo todo, Lalo, la verdad. Muy bueno. ¿Te parece que pasemos a la parte de beneficios? ¿Tenés algo más para decir sobre tu propuesta de valor? ¿Te gustaría aclarar algo más? A ver, sí, hay bastantes cosas que podríamos charlar ahí. Vamos, adelante, entonces seguimos hablando entonces sobre la propuesta de valor. Muy interesante. Bien, lo primero que por ahí me gustaría sumar a esto tiene que ver con poder nosotros basamos, y principalmente mi asesoramiento se basa no solamente en las herramientas de Siemens, que son muy importantes y son para mí una de las mejores, para mí la mejor que hay en el mercado. Pero para poder armar esta especie de estructura de Rusty, hay una norma, que es la norma ISA 95, que afortunadamente se hizo hace muchos años y todavía no tiene la difusión que tiene desde el lado de los clientes, que tendrían que tomarla como esta guía de mapa. Esa norma se juntaron las principales empresas del mundo y formaron una norma que habla desde lo funcional de qué es lo que tiene que hacerse en cada uno de estos bloques y cómo interactúan con los otros. Estas tecnologías y esta norma no habla de productos en sí. Luego, primero se creó una norma y después empezaron a desarrollarse los productos. Pero ¿qué es lo que noto muchas veces, y por eso la propuesta de valor? Que los clientes empiezan a trabajar desde una tecnología que conocen y empiezan a crecer hacia otras, rompiendo estos límites. Te doy un ejemplo. Hay empresas que han invertido mucho en su ERP y empiezan a ir hacia manufactura, hacia áreas, y forzando una herramienta que está pensada para otra cosa, y quieren poner ingeniería dentro del ERP, pero las herramientas de ingeniería son otras. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Al no tener claro esto, invierten mucho esfuerzo en herramientas que cuesta mucho administrarlas, las sacan de su zona de confort, cuando después hay que migrar o algo, tienen muchos desarrollos a medida. Entonces yo siempre recomiendo que tengan claro que cada una de las herramientas que adquieran tienen que tener primero una estandarización basada en esta norma para asegurarse que el día de mañana puede integrarse con otro, tener la visión colectiva de todo eso y sobre todo ir viendo de asesorarse en cada una de esas implementaciones en trabajos de un equipo global que vaya monitoreando de las conexiones, pero no a nivel tecnológica, porque hoy hay una de las ventajas que tiene la tecnología, es que son cada vez más flexibles y te permiten crecer. Pero el punto no es crecer desarrollando, sino reimplementando paquetes que ya funcionen asociados a la industria. Entonces, mi propuesta de valor es ayudarlos en eso, en definir esos límites, en armar ese roadmap y decirle, mira, esta tecnología, empecemos primero, empecemos aquello. Cada una de las empresas también tiene su propia madurez en función de cómo fue trabajando, de cómo fue creciendo, y tiene sus propios desafíos. Entonces, el lograr ese equilibrio, pues muchas trabajan en todo lo que es el gemelo digital, tienen un gemelo digital espectacular, pero son incapaces de llevar ese modelo digital a la realidad porque están flojos en esa pata. Claro. Entonces aquí el equilibrio es a través de una propuesta poder llevar claramente qué hacer en cada área y con cada tecnología.
Perfecto, me gustó ese cierre de tu propuesta de valor. Bueno, entonces ahora sí podemos pasar a los beneficios, ¿no? Bien, ahí es donde, ahora sí. Esto es donde normalmente empiezo a charlar con los C-Level, porque normalmente el C-Level tiene poco tiempo, tiene claros los desafíos y nunca le interesa mucho el cómo, porque él tiene gente que hace el cómo. Lo que necesita saber es el qué, quiere saber el qué, quiere saber dónde lo implementaron, cuál fue el caso, un caso de uso. Muchas veces también se cae en el error de que en un cliente similar, una herramienta, parece como que ya si tengo ese caso lo replico y funciona, y bueno, normalmente a veces no es. Es mucho más interesante aprender el aprendizaje de esa herramienta en una industria que no es la misma, pero que tiene la misma problemática y busca esa misma solución. Pero si tuviera que resumirte los grandes beneficios que tiene la industria 4.0 en esto, creo que está asociada a responderte cómo impactan en estos drivers que te comenté antes. En lo que tiene que ver con el lanzamiento de nuevos productos, los beneficios son muy importantes, y te diría que lo principal es poder gestionar toda esa innovación que hoy sucede en la cabeza de la gente o desarticulada, y principalmente tener un conocimiento, primero, que los productos salgan al mercado lo más rápido posible, ya sea porque sos una empresa innovadora que quiere hacer disrupción en el mercado, o porque tu competidor hizo la disrupción y si vos no te acomodás rápido, perdés el mercado. Entonces, hoy acortar el ciclo de los productos es un beneficio, y para poder hacer eso, el segundo beneficio es capitalizar el conocimiento que está en la gente, ponerlo en una herramienta y reutilizar ese conocimiento rápido, que es la base para poder acortar ese ciclo de vida del producto. Entonces, respondiendo a ese driver de innovación y de nuevos productos, estos son los beneficios y son cuantificables y muy importantes en las empresas que ya lo han avanzado. El segundo punto tiene que ver, como hablamos, de la flexibilidad. La flexibilidad es, creo que, el punto de retorno más importante. ¿Por qué? Porque las empresas en muchos casos empiezan a trabajar en esa innovación y empiezan a incluir nuevos productos, y empiezan a incluir nuevos centros de distribución, nuevas pedidos. ¿Y qué hacen? Termina que la demanda, lo que siempre digo, la economía de escala no es más un driver. Hoy el pescado más ágil es el que sobrevive y no el pescado más grande. Claro. Entonces, justamente la economía de escala que nos permitía ser eficientes en una estructura rígida, fabricando mucho, hoy se cae a pedazos y necesita otro tipo de tecnologías. Entonces, eso es un proceso vertical que empieza a necesitar que las máquinas, con toda la sensorización, empiecen a trabajar no solamente en la máquina, sino en el proceso, que toda esta información del nuevo producto que generamos en la etapa anterior esté disponible, porque si yo estoy haciendo siempre la misma pieza, ya aprendo de mi error, aprendo de los errores y aprendo de la experiencia. Si tengo que hacer siempre una torta distinta, claro, nunca llegas a aprender. Necesito que me den las instrucciones justas, claro, para no hacer problemas de calidad. Entonces, esa comunicación que viene entre las áreas de ingeniería y fábrica es clave y tiene que estar muy gestionada y muy articulada para darle a la gente que está trabajando todo ese conocimiento que se generó y se hizo previamente en ingeniería. Eso te permite después ir trabajando en el mundo virtual. Vamos viendo cuáles son las mejores inversiones que tenemos que hacer en nuestra planta para poder ser ágil y para poder ver cómo mejorar los setups, cómo mejorar los cambios de punto, cómo ir dándole inteligencia a las máquinas, que hoy tienen mucha, pero aunque parezca que tienen todas las computadoras y demás, la inteligencia para cambiar de producto no está. Y la inteligencia artificial, ayer fue una de las charlas que tuvimos, esa Big Data la va poniendo para darle información al operador. Mirá, setea la máquina de esta forma porque con estas circunstancias que están pasando hoy, la mejor forma de hacerlo es con esta combinación. Y eso a las personas se nos escapa. Uno tiene la experiencia de la gente, vale muchísimo en planta, pero bueno, la gente rota y a su vez hay tanta información que uno no puede procesar para tomar la decisión en el momento correcto. Entonces, flexibilidad es un driver importantísimo y un beneficio enorme. Te diría, en respuesta a lo que es calidad y sustentabilidad, hoy las empresas
y esto no sucede en el futuro, sucede hoy. Hoy hay empresas de alimentos o una persona en el mercado consume en función de la información que tiene disponible de ese producto, ¿no? Y por ejemplo, no se alimenta. Tuvimos una charla muy interesante de todo lo que es la industria salmonera. En Europa, no se consumen productos que se sepa que no haya tenido una cadena con un bienestar animal y el animal haya sido controlado. Claro. Tengo experiencia de, haber estado allá. En Europa hay unos huevos que vienen marcados. Si no tienen la determinada letra, es porque no está garantizada la cadena y la gente no lo compra. Entonces, la calidad ya forma parte de un desafío muy importante en Industria 4.0 y a su vez hay una gran convicción a nivel directivo, principalmente industrias de celulosa, industrias que están mal vistas, minería y demás, que están con proyectos muy ambiciosos a mediano y largo plazo, de que entendieron de que ser ecológicamente sustentable no solamente es un impacto en la marca, sino también ahorros internos en consumo de energía, en hacer eficientes sus procesos, en no contaminar, en no tener impacto. Eso le da ahorro interno en el mundo, sí, pero eso ya está sucediendo acá. Yo en los líderes que estoy trabajando aquí en Argentina, en Chile, en Uruguay, las mesas de directivos están pensando en eso, proyectos de acá a 5 años de emisión, de cambiar todos los motores diésel a energías renovables o en lo que se pueda, ¿no? Estuvimos hablando de la industria de agromáquinas y también tiene un impacto enorme en la eficiencia propia de la máquina y en ya incorporar motores eléctricos. O sea, hay un tema muy importante y las regulaciones son cada vez más importantes, como también tuvimos la entrevista con Chile con 5G, que van a monitorear todas las áreas de la industria salmonera. O sea, hay muchos ejemplos concretos. Y te doy al final que resume los 3 anteriores. Dale. Las empresas hoy vienen trabajando en eso, pero el pilar de eficiencia es el que rige todo, porque nosotros podemos hacer un trabajo fantástico en diseño de productos, en ser flexibles, en trabajar en calidad, pero si eso nos cuesta enorme, porque tengo que tener 200 personas diseñando, 400... O sea, hace de que nuestra industria sea ineficiente y indefectiblemente salimos de mercado. Claro. Entonces, el desafío es cumplir con los 3 primeros, pero estar pensando siempre cómo cumplir eso impacta en la eficiencia. Ahí creo que es los grandes beneficios que se contabilizan, que se llevan al ROI, que se llevan a industria, y sobre eso trabajamos en la tecnología del día a día para llevarlos a nuestros clientes y a todo lo que hago afortunadamente en estas empresas, en esta revolución 4.0. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un placer primero tenerte, o sea, y ser tu co-equiper, ahí está. Porque, ¿sabes? Una bocha, ese cerebro es tremendo. Y un placer también tenerte como panelista de Tips 4.0. Esperemos que tengamos muchas más de estas entrevistas con temas específicos y con tus clientes. Bueno. Sí, la verdad que a mí también un orgullo formar parte acá del programa, y esto también me ayuda mucho en mi profesión, porque obviamente estamos en contacto también con muchos C-level que nos cuentan desde su óptica, desde un espacio relajado, donde nos pueden contar realmente qué es lo que ven, qué es lo que sucede. También me da mucho relacionamiento con expertos de distintos temas, que también me voy nutriendo de ellos. Entonces siempre dicen que cuando uno pregunta aprende, y eso es cierto. Aprende de las respuestas. Así que en lo personal, ojalá agradecido por formar parte también de todo este movimiento, y me sirve mucho en lo personal. Bueno, muchísimas gracias, Lalo. Estuvo interesantísima esta entrevista. Vamos a un cortecito y después seguimos.
Tips 4.0. Continuamos en Tips 4.0 un ratito más y ahora volvemos con el coconductor o conductor. Ahora volví a mi rol nuevo, Estoy ya como... Volviste al programa. Como keeper. Chau, panelista. Bueno, me parece muy bien. Ayúdame entonces a decirles a todos ustedes que están del otro lado todas nuestras redes. Empecemos con la web tips4.0.com. Ahí encontrás entrevistas, ahí encontrás a nuestros panelistas. Si te perdiste alguna entrevista en algún momento y es cómo me perdí a este panelista, bueno, te metes a nuestra web, te metes al nombre del panelista y ahí tenés la entrevista. ¿Estoy diciéndolo bien? Ahí he tenido algunos comentarios y bueno, por ahí lo único que a veces les pido es un poquito de paciencia porque hay un trabajo de postproducción que lleva su tiempo. Entonces están los vivos en YouTube, pero por ahí en la página demoran un poquitito hasta que se termina la postproducción y demás. Y bueno, pero con paciencia por ahora hay algunos, así que... Sí, pero nos retan porque estamos haciendo mucho contenido y eso es un poco... Y pasa que al hacer tanto contenido también como vos decís, el postproducción es un lío. Bueno, también estamos, como bien dijiste, en YouTube como Tips 4.0 y con el mismo nombre, Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos podés seguir en todas nuestras redes. ¿Me querés decir el mail de contacto? Info, por si nos quieren... tips4.0.com. Buenísimo. Y bueno, ya está, me parece, ¿no? Yo creo que ya tenemos una... Ya podemos ir cerrando el programa. Exactamente. Hoy ha sido un programa compacto y bueno, nuevamente agradecer también el hecho de esta posibilidad que con este nuevo horario que estamos estrenando hoy ya podemos empezar próximamente a tener entrevistas en España principalmente, que fue por ese el objetivo del cambio, por el cambio horario. Así que pronto ya tuvimos tonada mexicana, Sí. ya tuvimos tonada chilena, ya tuvimos... argentinos, mendocinos, viste que el mendocino... cordobeses. Venimos con unos tonos... Sí, bien, entretenido, porque bueno, está bueno vos le das un poco cambios. el tono neutro, de la locución neutra, ¿no? Yo soy santafesino, me como las heces. Así que, bueno. Cada uno aporta lo suyo. Para mí eso es lo importante en este programa, que cada uno pueda aportar de su conocimiento y de su experiencia, ¿o no? Exactamente, así que... Bien, nos encontramos entonces el jueves que viene a las 19 horas y bueno, yo lo recuerdo por las dudas porque es muy nuevo este horario, así que jueves de 19 a 20 y viernes de 14 a 15. Que tengan lindo fin de semana. Lindo fin de semana. Hasta luego. Chau. Chau.